Continuamos con el tema de esta tarde y es que considerando y cumpliendo con las disposiciones del presidente, del transporte público iniciará labores durante los próximos días, por supuesto con las medidas establecidas. Ese es el tema que estaremos abordando esta tarde y le damos la bienvenida a Julio Talamonti. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes Alejandra Mena, buenas tardes Andri, televidentes. Hola, también a ustedes es un placer saludarles. Sí, y aquí tenemos que diferenciar un poquito el tema de la seguridad en el transporte público. ¿Por qué? Porque primero está la seguridad obviamente propia del tema de salud, del peligro de contagio del COVID-19. Es decir, vimos ahí cómo han puesto plásticos, vimos ahí cómo han marcado los sillones, vimos cómo hay en la entrada de los autobuses y de los microbuses un gel antibacterial, pero la situación es, esto se va a respetar, esto se va a cumplir, se va a poder controlar. Bueno, esperemos que sí, porque ese sería el primer de los riesgos, pero no es necesariamente el riesgo del cual venimos a hablar en esta tarde. ¿La nueva normalidad incluye extorsión? Sí, definitivamente que sí, Andri. Es una pregunta que te tenía que hacer porque muchas gracias. Surge ahí, ¿no? Reactivando la actividad económica y reactivando la actividad obviamente del transporte urbano y extraurbano, definitivamente que los grupos delincuenciales como las maras y pandillas, por ejemplo, estarán nuevamente al acecho de la extorsión, ¿verdad? Que se había modificado y trasladado de estos autobuses hacia personas particulares y teléfonos. Esto se va a retomar, los asaltos en los buses van a continuar, los robos en los buses también, muy probablemente todas esas situaciones de asesinatos y violencia que vemos ahí y quizás, y ojo con esto, quizás tal vez ustedes pueden tener inclusive una opinión que ojalá sea un poco más optimista, pero quizás hasta pueda ir aumentando un poquito esto por la situación económica tan difícil y tan complicada en la que está Guatemala. Claro, y no solo eso, Julio Talamonti, sino que podemos también decir que estos grupos delincuenciales se pueden favorecer del uso de la mascarilla. Es aún más complicado reconocerlos, tienen el rostro cubierto, entonces es complicado el reconocerlos y ellos lo pueden usar a su favor para cometer este tipo de situaciones, el continuar con los robos, las extorsiones. Entonces es una situación complicada y cómo se puede preparar en este caso el piloto y por supuesto el usuario. Alejandra Mena, es una variable pues muy interesante la que estás tú planteando y creo que es muy cierta al final de cuentas que lo van a hacer así como es parte de la nueva normalidad ahora, ¿no? Es parte de esa nueva normalidad que andemos todos andar casi sin identidad. Te pones una gorra, te pones lentes oscuros y la mascarilla, no saben quién eres. Ya no sabes quién eres, es correcto. Ahora, para los pilotos en sí, el poder prevenir esto es muy difícil porque es que ¿cómo te imaginas tú que va a subir alguien en alguna parada con esta intención? Claro, aquí en Guatemala esto puede pasar en cualquier momento. Creo que aquí será una responsabilidad mayormente de las autoridades municipales en primera instancia, de las autoridades de la Policía Nacional Civil, de la implementación de verdaderos puestos de registro, puestos de control, pero de estar viendo lo que está sucediendo, de patrullajes continuos, constantes y sobre todo esto en las rutas que, aunque ya todas son peligrosas, pero hay unas que han destacado por sobre otras en cuanto a la peligrosidad que representan. Al inicio del gobierno del presidente Yamatei tuvimos, digamos que un mes y medio, ¿te parece 2 meses por ahí? Enero y febrero, hasta 2 meses y medio quizás, hasta marzo, ¿no? Operativos constantes en contra de la extorsión, en cárceles y todo. Ahora no hay policías para eso, porque los policías están diseminados en el país de cabeza en el tema COVID. Más ahora resguardando tanto municipio en dificultades, entonces hay menos seguridad. Sí, la verdad que el tema de seguridad, se recuerdan cuando nosotros desde el año pasado, por lo menos, si no es que más tiempo, hemos venido diciendo que Guatemala aquí en este espacio necesita al menos entre 60 y 70 mil agentes de PNC. Si lo decimos no es solo por molestar, si lo decimos no es solo por criticar, si usted le quiere llamar así, o por analizar, lo decimos porque es una realidad. En situaciones como esta, donde pasan este tipo de emergencias, donde ahora pues definitivamente se reactiva la economía, la vida en esta nueva normalidad, pero también las instancias delincuenciales, pues definitivamente que es necesario el contar con esos elementos. Como no los tenemos, entonces ahí es donde empieza nuestro primer hándicap. Julio Talamonti, podemos ver también la parte positiva de esta situación, eran miles de guatemaltecos los que pedían a gritos el transporte público. Necesitan movilizarse de un punto hacia otro, ir hacia sus labores, ir hacia los mercados a comprar para abastecerse, en fin, por múltiples razones necesitan el transporte público. Entonces, recomendaciones para estos usuarios que lo estaban esperando desde hace mucho tiempo y, por supuesto, también a los pilotos, quienes deseaban salir a trabajar, necesitaban trabajar. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos darles a ellos fuera de las que ya se tienen? ¿Cómo pueden ellos
reforzar estas medidas y ser responsable? Claro, Alejandra. Bueno, primero, antes de eso, que ahorita lo voy a responder con mucho gusto, solo miremos al final de cuentas si va a tener éxito o no este nuevo sistema de la nueva normalidad en el transporte, por el tema hasta del incremento en el costo del pasaje urbano, que eso va a ser una situación que va a afectar el bolsillo. Con la mitad de pasajeros es insostenible. De los guatemaltecos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la pregunta que dice Alejandra? Fuera de las medidas, obviamente, de prevención propias del COVID-19, que ya las hemos visto, las hemos analizado, algo importante es que usted en el transporte público trate de llevar la menor cantidad posible, primero de dinero en efectivo, la menor cantidad posible de objetos que sean valiosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si le roban, a usted le van a robar prácticamente todo si no cambia sus costumbres. ¿Qué costumbres? Si es hombre, llevar en la cartera todo el dinero, todos los documentos, todas las tarjetas de débito, de crédito que tenga, y si es mujer, exactamente lo mismo. Lleve lo que necesite en ese día, hasta si no necesita ese día su DPI, no lo lleve porque no lo pierde, y por supuesto siempre en alguna parte del bolsillo 10, 20 quetzales, por si lo asaltan poder entregarlo. ¿Sabe por qué? Porque esos 10 o 20 quetzales, que pueden parecer mucho, pueden parecer poco, pueden salvarle la vida, y eso sí es bastante. Bueno, lamentablemente esas son las recomendaciones en este país, sí. Talamonti, porque y las venimos dando, no de ahora, las venimos dando, sí. Estaba Pérez Molina a la presidencia cuando tú llegaste, luego estaba Morales, sí. Ahora está el presidente Yamatei, y las recomendaciones pues son las mismas, ¿no? Lamentablemente, porque el país es de alta criminalidad. Así es. Bueno, Talamonti, a las 9 de la noche te vemos en A la Medida. Sí, muchas gracias, un honor como siempre. Chao.